Ácido Census y sentí la diferencia. Carolina H. como colorada. Sí. ¿Visualizás un posible camino o carrera política para Manini Ríos? Yo creo que, no sé, a ver, la verdad que no sé, yo no saco en conclusión de este tuit una posible carrera política, pero lo que sí me gustaría marcar es que la vez pasada, cuando se lo sanciona, Sí. y luego de la sanción, el presidente Vázquez declara que no duda de su buena fe, que no ha perdido la confianza, porque como bien señalaba Alejandro, o no me acuerdo si fue Graciano, es imprescindible la confianza del presidente de la República para que él esté en ese cargo. O sea que si hubiese realmente un... Cuidado el pelo, Carolina. Perdón. ¿Qué hace? Si hubiese la posibilidad de que él estuviese violando la Constitución del artículo 77, el presidente de la República está en todo su derecho o a destituirlo o a sancionarlo. O sea que... Más que su derecho, su obligación. En su obligación, exactamente. Entonces yo pienso que no se puede ser más realista que el rey. En mi opinión, no se está violando la Constitución bajo ningún concepto. Y bueno, se ve que la opinión del presidente de la República tampoco. Bien, desde tribuna quieren hablar. ¿Me permiten una vueltita? Sí. Sí, yo creo que si algo tiene el ejército, y particularmente los mandos del ejército, es estrategia. Si no, sería medio absurdo que estuvieran al frente del ejército si no conocieran un poco de estrategia. Entonces, no creo que haya sido al azar el comentario, sobre todo. Después, ¿a quién se refiere? Yo creo que Manini Ríos ha defendido al ejército, sobre todo a los subalternos. En la década del 90 ya fue sancionado con arresto a rigor por defender a los soldados que estaban a su cargo, y eso le costó no llegar al grado de mayor o demorar en llegar al grado de mayor. Ahora nuevamente, hasta Mujica lo dijo cuando lo sancionaron, Manini Ríos estuvo bien en decir lo que dijo y estuvo bien la sanción impuesta, hasta Manini Ríos dice que estuvo bien. Si me preguntan mi opinión personal, sin conocer, no es lo que yo interpreto es Manini Ríos quiere seguir defendiendo al ejército y entiende que el ejército hoy sigue con una mochila muy pesada, una carga que es el de la dictadura. Y lo que deberían ser los mercaderes, a mi opinión, son los que están, algunos están presos en Domingo Arena, otros ya murieron y otros siguen vinculados a esas logias que hay dentro del ejército y ese silencio que hay. Hasta que el ejército no se saque esa mochila, donde no vuelva de alguna manera a hacer las paces con el resto de la población, que es en general la población, si bien depende de muchas cosas, sobre todo ahora con las inundaciones, con caídas de árboles, un montón de trabajo que hace el ejército, incluso en otros países, sigue cargando con esa mochila de que mucha gente ve en el uniforme del ejército un posible represor. Entonces, yo creo que tal vez el discurso va dirigido a esas personas que han callado, que no quieren decir dónde están los desaparecidos, qué hicieron, dónde están enterrados para poder darles sepultura, para que los familiares puedan visitarlos. Y creo que va más hacia ese lado. Pero es mi opinión, tal vez no es nada por el estilo, pero tendrá que ser Manini. ¿Será así o es muy naif ese razonamiento? ¿Qué pensás, Meli? Yo creo, con respecto a este tema, que hay que contextualizarlo, como decíamos en el bloque anterior, y que no son hechos aislados los de... este tuit no es algo aislado, sino que viene siendo una seguidilla de actos que Manini está haciendo muy relacionados a lo político. Y si es tan obvio, como decíamos, que Manini se viene perfilando y viene haciendo declaraciones políticas, y si desde el Frente Amplio justamente eso se reconoce, ¿por qué entonces no se aplican las sanciones previstas? Porque en definitiva la Constitución prevé sanciones para esto, pero sin embargo no se las aplica. Bien. José Luis. Yo creo que el problema nunca lo fue ni va a ser el tema del uniforme. Por lo menos, ayer lo hablábamos un poco, ¿no? El tema de nuestra generación, cómo vivió todo el tema de la ideología dentro de la formación, dentro de los liceos, dentro de primaria. Cada uno desde qué lugar lo vivió. Entonces, para mí el uniforme no es el problema, no lo fue, no lo va a ser, porque este uniforme en realidad se origina en el ideario artiguista, es decir, Artigas vistió este uniforme, nuestro general Zeneni vistió este uniforme, y en realidad tiene otra significación desde el punto de vista histórico. Entonces no pongamos enemistades y divisiones donde no las hay. La división me parece que sí, en el tuit es bien claro que hay una división entre quienes serían los soldados y quienes serían los mercaderes del odio, y ahí necesariamente se genera
genera una brecha muy importante que además arrima como agua para un molino que tiene que ver con hacer política desde un lugar que me parece que no se debería hacer. De hecho, nuestra Constitución en eso es bastante sabia, en el tema de no permitir que se ejerza. Y de hecho, no debería, es más, aún con el retiro me parece que debería pasar un suficiente tiempo para que el ejercicio de la actividad política fuera lo más transparente y cristalina posible, para que no nos pasen también este tipo de cosas que hablábamos ayer, como pasa en Brasil, donde vos tenés gente que está operando de alguna manera desde adentro de funciones institucionales, como puede ser incluso desde la justicia. ¿Como los precandidatos del Frente Amplio? No, te estoy hablando, estoy tomando como ejemplo el caso brasilero, donde desde la institucionalidad un juez te elimina a un adversario político y al otro día termina siendo ministro de un general o de un comandante, ¿no? Entonces es como que se mezclan muchas esas cosas. A Bolsonaro. Y me parece que hay que tener advertencias de eso. Vieron que, bueno, hay muchos militares ahora en los ministerios del gobierno Bolsonaro. Sí, hay 7 militares que están... 6 o 7, sí, no sé. 7 militares. No sé, eso puede significar... me parece que eso no. ¿No qué? Porque también es verdad de que a partir de esto he escuchado comentarios que no me parecen del todo correctos, asimilando a cierta cuestión esto con un posible, algo parecido a lo de Brasil. Yo creo que no, realmente creo que no es posible esa comparación hoy en día, porque... Como que es el momento de militares, ¿no? No, digo, no, porque una figura aislada como es el Manini comandante en Ríos, jefe, que no sabemos si tiene intenciones de hacer política después, todavía no lo sabemos a eso. Sí. Lo que sí para mí está claro es que él está marcando su perfilismo dentro de la fuerza militar, se está diferenciando de los comandantes en jefe de las otras armas, o sea, yo creo que ahí, me parece que hay que mirar muchísimo más hacia la interna militar para ver qué va a pasar después, pero no nos podemos adelantar a decir que Manini Ríos va a incursionar en la política. Puede que sí, puede que no, pero no lo ha manifestado, por lo menos no ha sido igual, claro en ese de por sentido. sí no es un dato que pueda llegar a generar ninguna preocupación por de eso nada, mismo. ¿no? Y por otro lado, pero pará, déjame terminar la idea. Y por otro lado, menos que menos, asimilarlo a cuestiones parecidas a lo que está pasando en Brasil, porque la verdad que más allá de este tipo de cosas un poco destempladas tal vez para su función, yo he escuchado discursos amplios de Manini Ríos con una preocupación social muy importante, o sea, realmente me pareció otra cabeza totalmente distinta a estos militares represores de Brasil, realmente lo digo. Yo creo que una de las claves es la que hace un ratito Graciano puso acá arriba de la mesa, y es un asunto que jamás nunca debemos olvidar, y justamente cuando lo olvidamos nos causó mucho daño, que aún de alguna manera está vivo ese daño. Y tiene que ver con... hay un compromiso en las repúblicas que consiste en el siguiente: la ciudadanía le otorga el poder de las armas, ni más ni menos. Le decimos, esto con lo que se puede hacer tanto, que significa tanto, porque el que está armado tiene ventaja con el que no está armado, parece una obviedad decirlo, se lo damos... Te lo damos a vos, ¿verdad? Estoy ejemplificando, ¿verdad? Eso sí, te lo damos con un solo compromiso: no hagas política, porque vos tenés las armas. Ese es un asunto caro como la República. Y cuando perdimos el norte, que muchos lo perdimos, obviamente no era mi época, pero no soy de esos que sacan el ensayo simplemente porque no habían nacido. Cuando perdimos el norte, cuando perdimos ese eje, nos fue mal, nos fue horrible, y hubo confusiones de todo tipo, por derecha y por izquierda, por el centro y por adentro, y así no fue. Es tarea de todos los orientales recuperar ese, justamente, instalarnos en esa premisa republicana. Y con todo respeto lo digo, pero también con toda claridad. Esa reinstalación pacificadora aún necesaria no se hace poniéndolo en un tuit hablando y aludiendo a los mercaderes del odio. Eso lo sabe cualquiera, eso lo sabe cualquiera. Me gustaría, comparto buena parte del análisis que hizo Alejandro, me gustaría agregar algún elemento sobre la pregunta que tú hacías y sobre la cual es difícil contestar porque, en primer lugar, nadie está en la cabeza del general Manini, o sea, no podemos saber qué es lo que va a hacer y cuáles son sus deseos. Lo que sí podemos hacer, y es lo que yo pretendo hacer y lo he tratado de hacerlo antes y quiero hacer ahora, es a partir de lo que sí conocemos, de las palabras, de los gestos, hasta de los mensajes, de las conductas, a partir de eso que es público, tratar de interpretarlo. Y a la conclusión que yo llego, que es una conjetura personal, así como decía el diputado Pozzi, que era un pensamiento personal,
Juntando todo esto, el tipo de mensaje, el énfasis, los medios elegidos, los momentos, las circunstancias, el tono, yo creo que sí que hay en ciernes en el general Manini una figura de proyección política. ¿La tendrá o no? No lo sé. Pero claramente es, si tomamos como punto de partida, digamos, 1984 hacia adelante, la única figura comparable, pero en otro contexto histórico de estas Fuerzas Armadas, podría ser el general Medina, que fue una figura clave en el momento de la transición. Y tan clave fue que el propio presidente Sanguinetti lo llamó a ser ministro de Defensa. Y tuvo un rol muy importante, muy importante. Recordemos aquellas conversaciones con Rosenkopf, por ejemplo, cuando se crearon mecanismos de colaboración a nivel de la escuela y Maggi. O sea que el general Medina, sin ninguna duda, tuvo un rol político positivo para la democracia uruguaya. Desde el general Medina hacia acá, yo no he visto un comandante en jefe del ejército con esta personalidad y con este perfil tan alto como tiene el general Manini. No habla mucho, pero cuando habla con contundencia, no rehúsa alguna declaración pública, quizás siempre en el borde del reglamento, digamos, como se diría en el fútbol, ¿no? Jugando al borde del reglamento. Eso es un hecho también, y creo que él lo asume, que es así. Y creo que forma parte de ese discurso, del mensaje que él quiera transmitir. Por lo tanto, creo que sí, que hay en ciernes una figura, un liderazgo emergente. ¿Cómo se va a canalizar ese liderazgo? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que ese liderazgo emergente de un militar coincide con un momento de la vida en la sociedad uruguaya donde la sociedad reclama aquellos valores o aquellos conceptos que uno asocia habitualmente o el imaginario colectivo asocia con los militares. Orden, respeto, disciplina, en fin, esas cosas que la sociedad hoy está reclamando, claramente está reclamando, uno lo asocia con los militares. Y por lo tanto, este sí me parece que es un elemento importante a tener en cuenta. Es decir, no es un liderazgo, no es una aspiración personal en el aire, sino que reúne las condiciones de un liderazgo en un momento en que la sociedad reclama aquellos valores, repito, de ley, de orden, de respeto, de disciplina, que en el imaginario colectivo, bueno, quizás hay gente que quiera desorden, yo no lo sé. Yo creo que hay mucha gente que quiere orden. Quizás hay gente que quiere caos y que quiere anarquía. Yo creo que hay mucha gente que quiere ley y orden. Y en ese sentido me parece que la figura de un militar es ley, orden y disciplina. Y me parece que en ese contexto la figura de un militar es una figura que calza bastante con esa aspiración popular. Bien. Reflexiones finales de nuestro invitado, por favor. Yo digo, simplemente la polémica que se genera está buena porque nos permite poner en juego interpretaciones sobre la cabeza de una persona que sabrá solamente él lo que piensa, ¿no? A mí lo que digo es, si el general Manini tiene ganas de ser lo que sea, senador, diputado, presidente de la República, termine su mandato y largue. Militará en el Partido Nacional, militará en el Partido Colorado. Espero que no haga un partido aparte, porque ya bastante traicionada está la política uruguaya. Espero que se encauce en algunas de las grandes columnas que ya tiene la política uruguaya. Y después de ahí, bueno, trabajará y verá y llegará si la gente lo vota, y si la gente no lo vota, no llegará. 31 de enero de 2020. Yo lo único que digo, yo me quiero apartar, por lo menos desde mi óptica y de la gente que yo conozco, frente amplista, que no somos ninguno mercaderes del odio y que no apostamos en absoluto a la división de los uruguayos. Al contrario. Yo no puedo hablar de generalizar, de que todos somos iguales, que todos somos buenos y bonitos, no. Pero sí digo, la gran mayoría lo que queremos es vivir en paz, que las cosas funcionen. Algunos nos critican porque hacemos las cosas peor, otros nos adoran porque las hacemos mejor. Normal en la política. Digo, ahora, yo lo que sí digo, me parece que es legítimo lo de Manini, pero no en este contexto. Y yo creo que él, como decía Graciano, juega siempre en ese filo muy delgado, en donde puede ser que sí o puede ser que no. Podrá ser política o podrá no hacerlo. No lo hizo cuando fueron a la caja militar, en donde no jugó con ningún filo delgado. Ahí cruzó. ¿Qué es lo que él está pensando? ¿Qué es lo que él está buscando? Yo no lo sé. Pero usar su puesto para eso es lo que uno dice, bueno, no, hasta acá. Y, ojo, capaz que somos una voz aislada, capaz que todo el mundo le parece bárbaro lo que está haciendo. A mí, como no me parece bárbaro y me lo preguntaron, digo, perfecto. Creo que es un gran general. Creo que es una persona que a las Fuerzas Armadas la ha comandado con sapiencia y con orden. Creo que yo he conversado con él, me parece una persona muy culta y muy formada, pero en esto yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Y lo digo. Y lo digo porque me parece que lo que está haciendo
está mal y creo además que él sabe que lo que está haciendo está en un filo muy, pero muy delgado. Y no hay ninguna anti-nada acá con respecto a él, que me parece, vuelvo a repetir, un gran comandante jefe. Bien. No está de acuerdo, pero tampoco le parece tan importante como para que amerite una reunión de comisión y se plantee tomar alguna medida. No da. Esto fue un hecho. Es más, yo no hubiera hablado si no me lo hubieran preguntado ayer. No hubiera hablado. Me lo preguntaron y bueno, yo opiné sobre lo que me preguntó el periodista. Pero no creo que no da para esto. Ahora, son cosas que hay que seguirla con atención. Por lo menos yo la sigo con atención. Bien. Digo, veremos. Capaz que soy un grano de arena en un desierto, pero yo la sigo con atención. Pozzi, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a primero recordarles